Mi novia intentó usarme por mis ahorros, así que destruí a ella y el fraude que estaba ayudando. Hola a todos, normalmente no publico cosas como esta, pero necesito sacarlo de mi pecho. Soy Carter, un hombre de 30 años que vive en una ciudad de tamaño medio. Trabajo como analista financiero, no es el trabajo más emocionante del mundo, pero paga bien y me da una sensación de seguridad. A lo largo de los años, he logrado ahorrar una cantidad decente de dinero. Nada extravagante, solo lo suficiente para sentir que tengo mi vida bajo control. Crecí en una familia donde el dinero siempre fue escaso, así que tener un colchón de seguridad siempre ha sido una prioridad para mí. Desde hace aproximadamente un año, estoy saliendo con Brielle. Ella tiene 28 años y tiene una personalidad vibrante y divertida que me atrajo de inmediato. Siempre parecía ser el tipo de persona que podía entrar a una habitación y convertirla en una fiesta, incluso si solo había 3 personas allí. Brielle me dijo que trabajaba como diseñadora gráfica freelance, lo cual sonaba genial. Realmente no pedí muchos detalles, no era como si necesitara un resumen de su día a día. Al principio, las cosas iban muy bien. Nos divertíamos juntos y parecía genuinamente apoyar mi trabajo y mis objetivos. Brielle no era materialista ni ostentosa, al menos no en la superficie. No exigía regalos caros ni esperaba citas extravagantes. Parecía que estábamos en la misma sintonía, o al menos lo suficientemente cerca como para que no importara. Pero hace un par de meses, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Era un martes por la mañana cualquiera, y yo estaba en la cocina preparando café como de costumbre. Brielle entró, se apoyó en el mostrador y, casualmente, sacó el tema de mis ahorros. Sabes, tus ahorros realmente podrían ayudarnos a ambos a subir de nivel. Me reí, pensando que estaba bromeando. No sabía por qué de repente estaba pensando en mis ahorros, pero cuando la miré, no se estaba riendo. Su cara estaba seria, como si acabara de sugerir la idea más razonable del mundo. Hablo en serio, Carter. Si realmente estamos comprometidos, ¿por qué no combinar nuestras finanzas? No sabía qué decir. Me quedé allí parado por un segundo mirándola. No vivíamos juntos, no estábamos comprometidos, ni siquiera habíamos hablado de matrimonio. ¿Finanzas combinadas? Se sentía tan repentino. Así que le pregunté. ¿Qué quieres decir con eso? Brielle se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Solo pienso que, si estamos serios sobre construir un futuro juntos, juntar nuestros recursos tiene sentido. Podríamos lograr mucho más juntos que separados. Le dije que no me sentía cómodo con esa idea. Traté de explicarle que mis ahorros eran algo por lo que había trabajado mucho y que no estaba listo para combinarlos con los de otra persona, especialmente cuando ni siquiera vivíamos juntos. Su reacción me tomó por sorpresa. Rodó los ojos y dijo: Vaya, ¿realmente no confías en mí? ¿Tengo que ser tu esposa para que confíes en mí? No era como si la hubiera acusado de nada, simplemente no creía que fuera el momento adecuado para tener ese tipo de conversación. No grité ni me puse a la defensiva, solo le expliqué con calma que aún no estaba listo para eso. Pero ella parecía molesta, como si la hubiera insultado. Carter, no estoy pidiendo que vacíes tu cuenta, dijo cruzando los brazos. Solo pienso que es raro que seas tan protector con ella. Si estamos construyendo un futuro, ¿cuál es el punto de mantener las cosas separadas? No quería discutir, así que solo dije: Te entiendo, pero no me siento cómodo con eso ahora mismo. Ella suspiró y salió de la cocina murmurando algo por lo bajo que no logré entender. Esa conversación se quedó conmigo. No era como si pensara que estaba detrás de mi dinero o algo así. Quiero decir, no quería pensar eso. Pero algo en la forma en que lo mencionó, como si fuera algo asumido que juntaríamos nuestras finanzas, no me sentó bien. Más tarde ese día, traté de dejarlo pasar. Quizás había reaccionado de más. Es normal hablar de dinero en las relaciones a medida que las cosas se vuelven más serias. Pero el problema era que Brielle y ni siquiera habíamos hablado de mudarnos juntos, mucho menos de casarnos o de combinar nuestras finanzas. Se sentía como saltarse un montón de pasos. Aún así, no quería hacer un gran drama al respecto. Las relaciones requieren trabajo, y pensé que este era solo uno de esos temas incómodos que tienes que navegar. Así que decidí dejarlo pasar. Pero al día siguiente las cosas se sintieron diferentes. Brielle no actuaba molesta ni nada por el estilo. De hecho, estaba más cariñosa de lo habitual. Hizo el desayuno, algo que normalmente no hacía, y estaba llena de sonrisas.
Pensé que estaba tratando de suavizar las cosas después de nuestra conversación en la cocina. Pero entonces dijo: estuve pensando en lo que hablamos ayer, y realmente creo que deberías reconsiderarlo. No es como si te estuviera pidiendo todo. Suspiré y dejé el tenedor en la mesa. Brielle, no se trata de que me estés pidiendo todo. Es solo que no estoy listo para hacer ese tipo de cambio. Ella me dio una mirada como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿qué? ¿No ves que tengamos un futuro juntos? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No es que no viera un futuro con ella. No habría salido con ella durante un año si no pensara que teníamos potencial. Pero atar nuestras finanzas se sentía como un nivel completamente diferente de compromiso, uno del que ni siquiera habíamos hablado. No se trata de eso, dije con cuidado. Se trata del momento. No estoy listo para eso todavía. Brielle no dijo nada por un momento. Luego asintió, agarró su plato y caminó hacia la sala de estar sin decir una palabra más. Durante las siguientes semanas, las cosas entre Brielle y yo comenzaron a cambiar de formas que no podía precisar del todo. No eran peleas abiertas o actitudes frías, pero pequeños momentos se sentían fuera de lugar. Seguía sacando el tema de mis ahorros, pero no como si se sentara conmigo para otra conversación seria. En cambio, hacía comentarios aquí y allá, siempre en un tono casual, como si estuviera tanteando el terreno. Una noche, estábamos buscando algo para ver en Netflix. Brielle vio un documental de viajes y dijo: ¿no sería increíble tomarnos un mes libre y explorar Europa? Como quedarnos en hoteles boutique, comer en restaurantes con estrellas Michelin, lo mejor de lo mejor. Me reí y dije: sí, suena genial, pero mis ahorros no son para viajes de lujo espontáneos. Ella inclinó la cabeza hacia un lado. Pero para eso son los ahorros, ¿no? Para disfrutar la vida. ¿Cuál es el punto de ahorrar todo ese dinero si solo vas a guardarlo? Me encogí de hombros. Es para el futuro. Cosas importantes, como comprar una casa o lidiar con emergencias. Suspiró dramáticamente y se recostó en el sofá. Solo creo que es triste acumular dinero en lugar de crear recuerdos. Solo se vive una vez, Carter. Dejé pasar el comentario, pero se quedó conmigo. No es que nunca gastara dinero. Yo pagaba muchas de nuestras citas, le compraba regalos pensados y nos llevaba de escapada los fines de semana. Solo sentía que, sin importar lo que hiciera, no era suficiente para convencerla de que no era un tacaño. Luego vino la cena con amigos. Se suponía que sería una noche divertida, buena comida, risas y una oportunidad para relajarnos. Al principio, todo estaba bien. Estábamos bromeando sobre cosas triviales, pero de la nada, Brielle llevó la conversación hacia las finanzas. ¿Saben? Carter cuida su dinero como un dragón cuida su tesoro, dijo con una sonrisa, mirando alrededor de la mesa esperando risas. Todos se rieron, y alguien dijo: oye, eso no es algo malo. Al menos es responsable. Fingí una risa, pero sentí que mi cara se calentaba. No quería causar una escena, así que lo dejé pasar en el momento. Pero sentí como si me hubiera expuesto. Hablar de mis ahorros de esa manera, especialmente frente a personas que no conocían toda la historia, se sentía invasivo. Después de la cena, en el camino a casa, saqué el tema. Oye, no me gustó que bromearas sobre mis ahorros así. Es algo personal, y no creo que sea algo de lo que hablar frente a los demás. Brielle ni siquiera lo pensó 2 veces. Ay, vamos, Carter. Solo fue una broma. Eres demasiado sensible con estas cosas. Tal vez, si te relajaras un poco, no te sentirías tan a la defensiva. Eso dolió. La miré fijamente. ¿Sensible? Déjame aclararte algo, Brielle. Ser cuidadoso con lo que he ganado no es ser sensible, se llama ser inteligente. Si crees que burlarte de mí frente a mis amigos es algún tipo de broma, entonces tal vez tú seas quien necesite reevaluar lo que significa el respeto. Se quedó congelada por un momento, claramente sorprendida por mi tono. No tuvo nada que decir, y ambos permanecimos en silencio durante todo el camino de regreso a casa. Para ese punto, comencé a notar otras cosas que no me cuadraban. Brielle estaba constantemente en su teléfono, lo cual no era inusual. Pero lo que llamó mi atención fue cómo actuaba cuando yo estaba cerca. Si entraba a la habitación mientras estaba enviando mensajes, rápidamente bloqueaba su pantalla o volteaba el teléfono. Pensé que estaba deprimida después de nuestra última conversación. Una noche, casualmente le pregunté:
¿Con quién estás chateando tanto? Ella levantó la mirada y respondió. Con amigos, ya sabes cómo son los chats grupales. Constantes. Actualizaciones sobre nada. Asentí, fingiendo creerle, pero no sentía que fuera toda la verdad. También estaban sus llamadas de trabajo. Brielle siempre decía que era diseñadora gráfica freelance, pero nunca la vi realmente trabajando, ni bocetos, ni borradores, ni reuniones con clientes por Zoom. Solo decía que tenía una llamada, agarraba sus auriculares y salía. Cuando regresaba, actuaba como si nada hubiera pasado. Intenté darle el beneficio de la duda, pero a medida que pasaban los días, el comportamiento extraño se acumulaba. Una noche, se suponía que íbamos a cenar juntos, pero Brielle me mandó un mensaje de última hora diciendo que tenía una reunión importante con un cliente y que no podía venir. Le respondí que no había problema y decidí comprar comida para llevar en lugar de cocinar. Mientras conducía de regreso a casa, pasé por una pequeña cafetería cerca de donde vivíamos y, por casualidad, miré hacia adentro. Ahí estaba ella, sentada en una mesa con un hombre que no reconocí. Estaban inclinados hacia adelante, hablando como si estuvieran en una conversación profunda. No es que estuvieran tomados de la mano ni nada, pero la imagen de ellos juntos se sentía rara. Aparqué el coche y me quedé sentado por un minuto, tratando de decidir qué hacer. ¿Entraba y la saludaba? ¿Le preguntaba después? No quería sacar conclusiones precipitadas, así que me fui a casa y esperé a que volviera. Cuando finalmente llegó, estaba toda sonriente, hablando sobre lo productiva que había sido su reunión. ¿Cómo te fue?, pregunté. Genial, dijo. Al cliente le encantaron mis ideas. Creo que van a firmar un contrato a largo plazo. ¿Quién era el cliente? Oh, solo alguien con quien he estado trabajando desde hace tiempo. Nada emocionante, dijo, quitándole importancia. No insistí, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de ella sentada con ese tipo en la cafetería. ¿Quién era? ¿Por qué no lo había mencionado? Unos días después, decidí sacar el tema de manera casual. Estábamos viendo televisión y, durante un comercial, le dije: Oye, te vi en esa cafetería la otra noche. ¿Con quién estabas? Su expresión no cambió, pero hubo una pequeña pausa antes de que respondiera. Oh, era un compañero de trabajo. A veces es más fácil reunirse en persona que hacer todo en línea. Sonaba razonable, pero algo en su tono se sintió ensayado, como si hubiera estado esperando que le preguntara. Lo dejé pasar, pero las piezas no encajaban, y empezaba a preguntarme si me estaba perdiendo algo grande. Intenté concentrarme en el trabajo y dejar de lado esas sensaciones raras, pero entonces pasó algo que no podía ignorar. Un correo electrónico aleatorio llegó a mi bandeja de entrada. Era tarde un martes, y estaba revisando mis correos de trabajo cuando noté uno que sobresalía. La línea de asunto decía: seguimiento de cuenta pendiente. Al principio pensé que era spam, pero al leerlo por encima, me di cuenta de que estaba dirigido a Brielle. Mencionaba un saldo pendiente de un proyecto en el que supuestamente estaba involucrada, y el remitente parecía creer que yo era ella. Confundido, lo leí de nuevo. El correo no venía de una gran empresa, solo de un negocio con un nombre genérico. Aún así, planteaba una pregunta: ¿por qué alguien me enviaría un correo dirigido a Brielle? Más importante aún, ¿por qué había una cuenta pendiente vinculada a su nombre? Ella siempre había dicho que su trabajo como freelance era estable y nunca mencionó problemas con los pagos. Debatí si hablar con ella al respecto, pero algo me dijo que investigara un poco antes de decir nada. Así que respondí al correo, fingiendo ser ella. Hola, ¿podrías darme más detalles sobre la cuenta y el saldo pendiente? Gracias. En menos de una hora, recibí una respuesta. El remitente adjuntó una factura que mostraba el saldo adeudado e incluyó una nota sobre cómo habían estado tratando de contactar a Brielle durante semanas. Al final de la factura vi un nombre de contacto: Jake Matthews. Ese nombre desbloqueó un recuerdo enterrado profundamente, uno que regresó con toda la amargura y tensión que había sentido en ese entonces. Jake no era solo un excolega, era la personificación de uno de los capítulos más oscuros de mi carrera. Hace años, trabajaba en mi empresa, y yo había descubierto que falsificaba informes de gastos, robando miles de dólares durante varios meses. Al principio, parecía imposible. Jake era carismático, el tipo que caía bien a todo el mundo, alguien que podía contar una historia tan bien que se sentía como la verdad. Pero los números no mentían.
Cuando lo enfrenté durante la investigación, su máscara amigable se desmoronó, reemplazada por hostilidad y veneno. Has estado buscándome desde el principio, espetó Jack en esa reunión. Tú eres el problema, no yo. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante semanas después de aquello, su ira irradiando, como si yo hubiera destruido su vida a propósito. La investigación fue impecable, y Recursos Humanos lo despidió ese mismo día, pero Jack no se fue en silencio. Mientras Seguridad lo escoltaba hacia la salida, se detuvo frente a mí, clavando su mirada con un destello de ira que nunca pude olvidar. ¿Crees que has ganado?, dijo, con una furia contenida en su voz. Vas a lamentar esto. Intenté descartar su amenaza como una reacción desesperada, pero, en el fondo, me inquietó. La creencia de Jack de que lo había señalado y arruinado no era solo una excusa, era algo que había mantenido vivo en su mente probablemente durante años. Ver su nombre en esa factura ahora dejaba claro que el resentimiento no había desaparecido. Sentí una mezcla de inquietud y enojo. Jack había sido el que robaba, mentía y traicionaba la confianza de la empresa, pero, en su mente, yo era el villano. Siempre había sido arrogante, manipulador y convencido de su propia inocencia, pero ahora, después de todos estos años, parecía haber encontrado una manera de volver a meterse en mi vida. Esto no era solo mala suerte. Jack Matthews no había terminado conmigo, y conociéndolo, esto era solo el principio. Pero, ¿por qué su nombre aparecía en una factura relacionada con Brielle? Durante el resto de la noche, no podía concentrarme en nada más. Quería creer que era una extraña coincidencia, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Brielle nunca había mencionado conocer a Jack. Hasta donde yo sabía, sus mundos no deberían haberse cruzado jamás. Al día siguiente, hice algo de lo que no estoy orgulloso, empecé a revisar las cosas de Brielle. Ella no estaba en casa, así que revisé su laptop, esperando encontrar algo que aclarara la situación. Al principio, no vi nada inusual, solo correos con clientes, archivos de diseño y el desorden habitual. Pero entonces noté una carpeta enterrada en los borradores de su correo electrónico, etiquetada como propuestas. Dentro, encontré una cadena de correos entre Brielle y Jack. Los mensajes comenzaron siendo lo suficientemente profesionales, aparentemente, él la había contratado para un trabajo de diseño gráfico hacía meses. Pero a medida que leía más, el tono cambió. No solo hablaban de trabajo. Gracias por apoyarme, había escrito Jack en un correo. Sé que es arriesgado, pero no podría hacer esto sin ti. Otro mensaje de Brielle decía: has pasado por mucho, Jack. Creo en ti. Lo resolveremos juntos. Mi estómago se hundió. No era solo una relación cliente-proveedor, había algo personal entre ellos. Esa noche no podía dejar de darle vueltas a todo en mi cabeza, el comportamiento extraño, el secretismo, las mentiras. Todo parecía conducir de vuelta a Jack. Pero la pregunta era, ¿por qué? Al día siguiente, mientras Brielle estaba fuera, decidí investigar más. Esta vez revisé su teléfono. No fue fácil, siempre lo mantenía bloqueado, pero la había visto ingresar el código suficientes veces como para saberlo. Lo que encontré confirmó todo lo que temía. Sus mensajes con Jack no eran casuales, eran íntimos, tanto emocional como físicamente. Jack no era solo un excolega o cliente. Era alguien a quien Brielle claramente valoraba profundamente, alguien con quien estaba involucrada a mis espaldas. En uno de los hilos, Jack escribió: no puedo dejar de pensar en ti. Eres lo único bueno en mi vida en este momento. A lo que Brielle respondió: no sabes cuánto significa eso para mí. Yo siento lo mismo, Jack. Solo necesito un poco más de tiempo, y lo resolveremos. Otro mensaje de Jack decía: ¿él siquiera nota lo distante que has estado? Deberías estar aquí conmigo, no perdiendo el tiempo con él. Y su respuesta: lo sé. Odio mentir, pero todo valdrá la pena pronto. Estoy haciendo esto por nosotros. No solo me estaba traicionando, estaba completamente comprometida con él, tanto emocional como físicamente. Para empeorar las cosas, Jack estaba casado. Casado. Estaba ejecutando este fraude contra mí mientras seguía actuando como esposo en su hogar. Me senté en el sofá, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. Los mensajes me miraban fijamente, cada palabra encendiendo un fuego en mi pecho. Esto no era solo una traición, era deliberado, calculado, una bofetada en la cara de ambos. Jack no era solo un ex empleado resentido,
era un parásito que usaba a Brielle como su peón para vengarse de mí. La audacia de todo me hervía la sangre, pero me obligué a mantener la calma. Perder el control no arreglaría esto. Necesitaba ser más astuto que ellos, hacerlos pagar por lo que habían intentado hacer. Empecé a conectar los puntos, los comentarios sobre mis ahorros, la presión constante para compartir nuestras finanzas, el secretismo. No se trataba solo de que Brielle quisiera seguridad, se trataba de que Jack intentaba explotarme a través de ella. Esa realización golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Brielle no era solo una novia que se había desviado, estaba trabajando activamente con alguien que me odiaba, alguien que quería destruirme. Cuando Brielle llegó esa noche, apenas podía mirarla. Entró sonriendo, como si nada estuviera mal, y dijo: «Hola, ¿cómo estuvo tu día?». Forcé una sonrisa y respondí: «Bien». «¿Y el tuyo?». «Ocupado», dijo, quitándose los zapatos. «Muchas cosas del trabajo, ya sabes cómo es». Asentí, reprimiendo el impulso de confrontarla en ese momento. No estaba listo todavía. Necesitaba tiempo para planear mi próximo movimiento. Esa noche, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuánto le había contado Brielle a Jack sobre mí? Y, lo más importante, ¿cuál era su objetivo final? Pero había algo de lo que estaba seguro, no iba a dejar que esto pasara por alto. A la mañana siguiente, tenía un plan. No iba a permitir que me jugaran más. Era hora de tomar el control de la situación y descubrir hasta dónde llegaba esta traición. Me desperté temprano, repasando los mensajes y correos que había descubierto. Brielle seguía dormida a mi lado, completamente inconsciente de que yo sabía todo. No era solo su traición, era el hecho de que se hubiera aliado con Jack, de entre todas las personas. Un hombre cuyo único objetivo parecía ser destruirme. Necesitaba más detalles. No iba a confrontar a Brielle hasta tener la imagen completa. Así que decidí investigar más a fondo. Ese día en el trabajo, empecé a buscar información sobre Jack. Había estado fuera de mi radar durante años, pero no fue difícil encontrarlo en línea. Sus cuentas en redes sociales estaban mayormente inactivas, pero encontré un perfil en LinkedIn que afirmaba que era consultor para pequeñas empresas. La ironía no pasó desapercibida, lo habían despedido por fraude y ahora ofrecía consejos a otros. Había enumerado algunos proyectos vagos en los que supuestamente había trabajado, y uno de ellos tenía un nombre familiar, el supuesto negocio freelance de diseño de Brielle. Mi estómago dio un vuelco. Ni siquiera estaban intentando ocultar su conexión. Seguí investigando el historial de Jack y no me sorprendió lo que encontré. Había sido demandado 2 veces en los últimos años por deudas impagas y lo habían desalojado de un apartamento hacía apenas 6 meses. Típico de Jack, siempre mordiendo más de lo que podía masticar y luego quejándose de lo injusta que era la vida. Todo tenía sentido ahora. Jack no solo buscaba venganza, estaba completamente en quiebra. Y, de alguna manera, este idiota había logrado convencer a Brielle de que se uniera a su juego. Tal vez le contó alguna historia conmovedora o quizás ella simplemente cayó en su patético acto. De cualquier manera, ella lo había arriesgado todo por un tonto que ni siquiera podía mantener su propia vida en orden. Cuando llegué a casa esa noche, Brielle ya estaba allí, descansando en el sofá con su teléfono. Levantó la mirada y me sonrió como si todo fuera normal. «Hola, cariño», dijo. «¿Cómo estuvo el trabajo?». «Ocupado», respondí, intentando mantener la paz. «¿Y tú?». «Oh, lo de siempre», dijo encogiéndose de hombros, intentando mantenerme al día con las demandas de los clientes. Asentí, reprimiendo el impulso de enfrentarla en ese momento. «En su lugar», dije. «Has estado trabajando mucho con ese tipo Jack, ¿verdad?». Su expresión cambió ligeramente. «Sí, un poco». «¿Por qué?». «Solo curiosidad», respondí, manteniendo un tono casual. «¿Cómo es él?». Vaciló por una fracción de segundo antes de responder. «Está bien. A veces es un poco intenso, pero ya sabes, así son las personas creativas». Fingí aceptar su respuesta, pero por dentro estaba hirviendo. Me estaba mintiendo en la cara, y no sabía si estar más enojado o decepcionado. A la mañana siguiente, decidí probar las aguas. Mencioné casualmente que había estado pensando en consolidar algunas de mis cuentas, solo para ver cómo reaccionaría Brielle. Sus ojos se iluminaron de inmediato. «Es una gran idea», dijo, un poco demasiado entusiasmada.
Siempre es bueno tener todo en un solo lugar, hace que sea más fácil de manejar. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Sí, incluso podría abrir una cuenta conjunta en algún momento, ya sabes, para gastos compartidos. La sonrisa de Brielle se ensanchó. Eso tiene mucho sentido. Honestamente, creo que es el tipo de paso que muestra compromiso. No se trata solo del dinero, es sobre construir algo juntos. Sentí asco. Estaba prácticamente babeando con la idea, completamente inconsciente de que la estaba probando. Durante los días siguientes, empecé a juntar más piezas del rompecabezas. Me puse en contacto con un amigo que trabajaba como investigador privado, no para algo formal, solo para pedir consejo. Le conté sobre Jack y Brielle sin dar demasiados detalles personales. Mi amigo no dudó en responder. Si este tipo tiene un historial de fraude, probablemente ya esté planeando su próximo movimiento. Gente así no se detiene, solo se vuelve más creativa. Me sugirió que vigilara de cerca mis cuentas y buscara cualquier señal de actividad no autorizada. También me recomendó documentar todo lo que había descubierto hasta ahora, por si las cosas escalaban. Esa noche, revisé cada una de mis cuentas financieras, buscando algo inusual. Afortunadamente, todo seguía seguro, por ahora. Pero no podía sacudirme la sensación de que estaba viviendo tiempo prestado. También empecé a llevar un registro de todo lo que Brielle hacía que pareciera sospechoso, cada vez que salía de la casa sin explicación, cada vez que bloqueaba su teléfono cuando yo entraba en la habitación. Todo iba a un cuaderno. Sabía que no podría mantener esto para siempre. Eventualmente tendría que enfrentarla, pero quería estar preparado. No estaba tratando solo con Brielle, estaba tratando con Jack, y no tenía idea de lo que él era capaz. Unas noches después, finalmente tuve mi momento. Brielle llegó a casa de una de sus reuniones de trabajo, sonriendo mientras dejaba su bolso. «Hola, cariño», dijo. Dijo como si nada en el mundo estuviera mal. No le devolví la sonrisa. «Necesitamos hablar». Su expresión cambió por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Claro, ¿qué pasa?». Señalé la mesa donde había colocado todas las pruebas, mensajes de texto impresos, correos electrónicos y el historial de transacciones de su cuenta secreta. Observé cómo sus ojos recorrían los papeles, su sonrisa desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. «¿Qué es esto?», preguntó, con una mezcla de confusión y defensividad. «Tú dime», dije, manteniendo un tono firme, porque desde donde estoy sentado, parece que me has estado mintiendo. Y no solo mintiendo, sino trabajando con alguien que quiere destruirme. Su rostro se puso pálido. «Carter, yo». No la dejé terminar. «No. Ni siquiera intentes negarlo. Sé sobre Jack. Sé sobre los pagos, los mensajes, los correos electrónicos. Sé todo». Parecía genuinamente asustada. «No es lo que piensas», balbuceó. «Puedo explicarlo». «Entonces empieza a explicar», dije, cruzando los brazos. Se sentó, con las manos temblando. «Jake me contactó hace unos meses. Dijo que le arruinaste la vida, que lo despediste, que lo vetaron de todos lados. Estaba desesperado, Carter. Necesitaba ayuda». Me incliné hacia adelante. «¿Y decidiste ayudarlo a estafarme? ¿Por eso me estabas pidiendo mis ahorros? ¿Pensaste que esa era la solución?». «No», respondió rápidamente. «No fue así al principio. Solo quería consejo, alguien con quien hablar. Pero luego, no sé, se complicó. Me convenció de que eras un tipo sin corazón, que no te importaba nadie más que tú mismo. Dijo que necesitaba levantarse de nuevo, y yo». «¿Y le creíste?». La interrumpí. «¿Le creíste a un tipo que cometió fraude antes que a mí, la persona con la que se supone que te importaba?». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No quería que llegara tan lejos. No pensé que él realmente. ¿Realmente qué?, dije, alzando la voz. ¿Usarte para manipularme? Porque eso es exactamente lo que pasó, y tú lo permitiste». La conversación se descontroló desde ahí. Brielle seguía tratando de defenderse, diciendo que había sido manipulada y que no se dio cuenta de lo profundo que llegaría todo. Pero cuanto más hablaba, más claro se volvía que no era tan inocente como quería hacerme creer. Sabía lo que Jack estaba haciendo y, aún así, lo permitió. En un momento, intentó voltear la situación. «Has sido tan reservado, Carter.
Nunca confiaste en mí lo suficiente como para compartir nada sobre tu vida. Tal vez, si hubieras sido más abierto, no habría sentido la necesidad de ayudarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Me recosté en mi silla, crucé los brazos y me burlé. Así que déjame ver si entiendo bien. ¿Estás culpándome por proteger mi propio dinero? ¿Esa es tu defensa? Solté una risa seca. Tienes mucho valor, Brielle. Su rostro se desmoronó y las lágrimas comenzaron a fluir por completo. Era un llanto dramático, el tipo de actuación que quizás habría funcionado conmigo hace un año. Pero ahora solo era ruido. Ahórrate las lágrimas, dije, poniéndome de pie y señalando hacia el dormitorio. Empaca tus cosas. Tomaste tu decisión en el momento en que te pusiste del lado de Jack. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. Estoy hecho. Brielle cayó de rodillas. Por favor, Carter, cometí un error. Te amo. No quería hacerte daño. La miré desde arriba, sin impresionarme. Si realmente me amaras, no me habrías mentido a la cara durante meses. No habrías conspirado con otro hombre para intentar dejarme en la ruina. Eso no es amor, Brielle, eso es traición. Y yo no perdono la traición. Trató de discutir, pero la corté con un movimiento firme de mi mano. No pierdas mi tiempo. Empaca tus cosas y vete. Le tomó una eternidad recoger sus pertenencias, principalmente porque seguía deteniéndose para suplicarme que reconsiderara. No me moví ni un centímetro. La observé como un halcón, cada excusa, cada disculpa, cada lágrima. Nada de eso me afectó. Cuando finalmente llegó a la puerta, se giró, con la voz temblando. Te arrepentirás de esto, dijo, intentando sonar fuerte, pero fallando miserablemente. Te darás cuenta de que solo estaba tratando de ayudarte. Solté una leve risa y me apoyé en el marco de la puerta. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto a través de ti antes. Luego cerré la puerta y la aseguré sin decir una palabra más. Eso fue todo. Terminado. Sin dudas. Sin segundas oportunidades. Ella se había ido, y lo único que sentí fue alivio. Con Brielle fuera de mi vida, dirigí mi atención a Jack. Él no iba a salir ileso de esto. Quería jugar sucio, bien. Yo podía jugar más sucio. No solo iba a enviarle un mensaje, iba a asegurarme de que todos supieran exactamente quién era y lo que había hecho. Lo primero que hice fue buscar la información de contacto de su esposa, de cuando trabajó en mi empresa. Esta vez no dudé ni un segundo. Ella merecía saber qué clase de serpiente tenía por marido. Recopilé todo, capturas de pantalla de los mensajes, las transferencias bancarias secretas, los correos electrónicos donde él y Brielle planearon manipularme, y se lo envié todo. Sin endulzar nada, sin suavizar el golpe. Solo la fría y dura verdad. En 2 días, recibí una respuesta. No fue larga, pero impactó. Gracias por esto. Lo he sospechado durante un tiempo, pero ahora lo sé con certeza. No se saldrá con la suya. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Sabía que ella se encargaría de ello. Pero yo no había terminado. Me puse en contacto con cada conexión profesional que tenía, colegas, antiguos jefes, cualquiera que pudiera cruzarse con Jack en sus círculos, y me aseguré de que supieran la verdad. Les conté cómo había cometido fraude en mi empresa, cómo había intentado usar a Brielle para estafarme mis ahorros, y cómo seguía con sus trucos incluso ahora. No pasó mucho tiempo antes de que la palabra se esparciera. Me aseguré de que todos supieran que Jack era un mentiroso y un estafador, alguien en quien no se podía confiar bajo ninguna circunstancia. Su reputación, lo poco que le quedaba, quedó destruida al final de la semana. Pensé que eso sería el final, pero luego escuché a través de un contacto mutuo que Jack había sido despedido de cualquier trabajo de poca monta que había conseguido tras su primer desastre. Al parecer, cuando su jefe se enteró de lo que había compartido, ni siquiera esperaron a escuchar el lado de Jack. Simplemente lo despidieron. Y lo mejor de todo, su esposa también lo echó de casa. Resulta que este no era su primer acto sospechoso, y las pruebas que le entregué fueron el clavo final en su ataúd. Jack estaba sin trabajo, sin hogar y sin nadie a quien estafar. Era justicia poética. Jack, el supuesto genio maestro, derrumbado por su propia estupidez. Incluso con Jack fuera del panorama, estaría mintiendo si dijera que la traición no dolió. Este tipo había trabajado para mí, alguien en quien una vez confié, y pasó meses conspirando con Brielle para destruirme.
No era solo un tema de negocios, era personal, y eso lo hizo más difícil de procesar. En cuanto a Brielle, no se fue en silencio. Durante las semanas siguientes, lo intentó todo, largos mensajes de texto desesperados, mensajes de voz donde alternaba entre disculparse y culparme, e incluso apareció en mi apartamento una noche. Lloró en mi puerta, suplicando una segunda oportunidad. Ni siquiera abrí la puerta. La observé a través de la mirilla por un segundo, luego me alejé. No valía mi tiempo ni mi energía. Eventualmente, el caos que trajeron a mi vida comenzó a desvanecerse. Me enfoqué en mí mismo, en seguir adelante y en reconstruir todo. Por primera vez en meses, las cosas comenzaron a sentirse normales otra vez. Pero entonces, una tarde, mientras hacía algunos recados, los vi, Brielle y Jack. Juntos de nuevo. Estaban sentados en la acera frente a una gasolinera sucia. Parecían haber pasado por el infierno. Jack estaba encorvado, rascándose los brazos y murmurando para sí mismo, como si ni siquiera supiera dónde estaba. Su ropa estaba sucia, y tenía un aspecto vacío y hundido en el rostro que gritaba que había tocado fondo. Brielle estaba apoyada contra la pared junto a él, pálida y demacrada, sosteniendo una pipa rota con sus manos temblorosas. Esa energía brillante y confiada que una vez tuvo había desaparecido por completo. Parecía agotada, como si lo poco de lucha que tenía se hubiera ido hacía tiempo. Me di cuenta de inmediato, no era solo mala suerte. Estaban metidos en drogas. Drogas duras. Me detuve por un segundo, absorbiendo la escena. Una parte de mí pensó en acercarme y decir algo como, miren a dónde los llevó su gran plan, o restregarles en la cara que lo habían perdido todo. Pero mientras estaba ahí de pie, me di cuenta de que no lo necesitaba. Ellos ya se habían destruido a sí mismos. Pasé junto a ellos sin decir una palabra, con la cabeza en alto. La satisfacción que sentí no provenía de su sufrimiento, sino de saber que había salido victorioso. Intentaron derribarme, y en lugar de eso se derrumbaron ellos mismos. Ahora soy libre. Libre de sus mentiras, sus esquemas y sus patéticos intentos de arruinarme. Tomé el control, expuse sus verdaderos rostros y los dejé en las ruinas de sus propias decisiones. La próxima vez, pensarán 2 veces antes de cruzarse conmigo.